hemos entrado a un nuevo año. We have entered a new year. Y en este nuevo año, en el mes de enero, lo hemos proclamado el mes de la oración. And this month, in January, we have claimed it the month of work. Reflexiones o prédicas van encaminadas a la oración. Reflection goes towards prayer. La oración es importante para todo cristiano. Prayer is very important to every Christian. Cuando estábamos estudiando nos dijeron When we were studying, we were told que el verbo es la parte más importante de la oración. that the verb is the most important part of the prayer. En el mundo secular así nos dicen que el verbo es la parte más importante de toda oración. Ustedes saben que en la parte espiritual, ¿quién es el verbo? Es Cristo. Amén. Él es el verbo. Entonces, a ese Cristo maravilloso estamos orando. We pray to Christ. Cuando nosotros oramos, es una comunicación directa que tenemos con Dios. When we pray, we are communicating with God directly. Esa es la oración. That is prayer. Es una comunicación entre el hombre y Dios. Communication of man with God. Le expresamos que lo amamos, We say we love Him, lo respetamos respect Him, y queremos más de Él. I want more of Him. Amén. Y también hablamos con Él que le agradecemos por la vida que nos da, And thank Him for the life He gives us, el trabajo que nos provee, the work He gives us, la familia que amamos. the family that we love. Los salvadoreños pudieron a reír porque yo iba a decir la tierra que lo sustenta. Por todo eso agradecemos a Dios, We thank God for all of that, porque Él es bueno. because He is good. Y bueno es hablar con quien es bueno para con nosotros. It's good to talk with who is good. A mí me gusta hablar con bastante gente buena, I like talking with good people. porque da buenos consejos, amén, They give buenas ideas, good ideas, le ayudan a superarse. help you make it. Con los malos no me gusta mucho, I don't like it very much porque le enseñan cosas malas a uno, because they teach you bad things, a robar to rob, y a muchas cosas. many other things. Entonces, por eso es bueno hablar con los buenos. That's why Amén. it's good to talk to Y good. Dios es bueno. God is good. O sea, la oración nos ayuda a comunicarnos con Él. Prayer helps us talk with Him. Una buena comunicación siempre es necesaria. Good communication is needed. Vamos a entrar en el tema que se llama la oración sí funciona. Prayer works. Amén. De eso vamos a hablar. La oración sí funciona. Ayer el predicador dio eso de la oración y él dice que le funcionó. Yesterday the preacher gave a prayer and it worked. Puso de ejemplo a su niñita que se llama Abba. He put as an example his little daughter Con un diagnóstico terrible. with a terrible diagnosis. Hay imágenes de diagnóstico. Cuando a él le dan esa noticia, claro, como humano, su papá se pone triste. When they found out about that news, they were very sad. Me dice, papá, esto está sucediendo. Dad, this is happening. Yo como padre de él digo, Señor, ¿y esto qué pasa? Triste también porque es mi hijo, Very sad because he is my es mi son, familia. my family. Y recuerdo que le dije, todo va a estar bien. I remember telling him everything is going to be okay. Pero decir todo va a estar bien cuando usted está viendo una deformidad en su bebita, But it's very hard. la columna destruida, A damaged spine, un tumor acá en la parte detrás del cerebro, en la cabeza. a tumor in the brain. No cualquiera dice todo va a estar bien. Not everyone can say everything is going to be okay. Los médicos le dijeron abortarlo, así le dijeron a mi siervo, The doctor said abort the child. abórtalo, que no sirve. Pero lo que no servía para ellos sí servía para Dios. Amén. What they Gloria a didn't Dios. find useful Por el was poder useful de la oración. through the power of prayer. Porque se supieron comunicar con Dios. Y ahí se ve la niñita, ahí está ella, sin Now ningún defecto. she is born healthy. Ya dice papá, She says, Dad, ya da las manos que quiere ese papá.
can shake Un hands. enfermo no puede hacer eso. Así es. Pero ¿sabe quién lo hizo? Dios. Lo hizo Dios, amén. God did. Ay, Por eso es necesario orar. That is why it's necessary to Este pray. mes es un mes de clamor This is a month of y agradecer a Dios thankfulness. y recordar que la oración sí funciona, And to remind you that prayer works. que vale la pena cuando nos arrodillamos. It's worth it when we kneel O los down que oramos de pie, vale la pena hablar con Dios. or when we stand up. Si su hijo le dice, mamá, usted está loca, solo hablando con Dios pasa, tranquilo. Dios sí responde. God answers our prayer. Quizás no lo responde cuando nosotros queramos, sino ¿verdad? Cuando lo hacemos con un propósito grande. Especially when we have a purpose for our prayer. Porque hoy tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él. Amén. Nothing is impossible for Him. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 29, versos 12 y 13, para dar fe de lo que estamos hablando. Jeremías 29, 12 y 13 dice, lo leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremiah chapter 29 verses 12 to 13. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Oramos a Dios para que nos dé revelación. Padre, igual Dios, gracias. We pray to God to reveal to us. Ayúdanos, Dios mío. Help us, God. Permítenos Allow us to conocimiento y sabiduría para hablar más y más de ti. gain knowledge to talk more about Que you. tu palabra quede en nuestras vidas. That your word may be in Y our life. seas tú hablando a todo nuestro ser. That you talk to our being. Permítenos cada día creer más Allow us y to más en el poder de la oración. Allow us to believe more in the power of prayer every day. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén y amén. In the name of Jesus, Amen. Entramos en el tema cómo Dios, hablando a través de Jeremías, nos habla de invocarle. How does God, through Jeremiah, talk about how to invoke God? Una invocación es un clamor, An invokement is a claim es un clamor que tenemos, that we es have, un grito muchas veces, a shout ¿verdad? Podría ser de auxilio, of help, como clamó Pedro cuando se hundió. clamoring for help as Peter did. Señor, sálvame que me hundo. Lord, help me, I'm sinking. Ese es un clamor, una invocación. ¿A quién invocó? A Dios. Claim to God. ¿Y qué hizo ese Dios? Hecho carne. What did God do? Escuchó y ¿sabe qué hizo? Se inclinó y lo tomó y lo puso nuevamente en pie. He heard him and grabbed his hand and put it ¿Por back qué in lo his pudo hacer? Porque invocó el nombre del Todopoderoso. because he claimed for God. Estaba cerquita, pero pudo clamarle a Él. Nosotros tenemos un Dios que no lo vemos, pero sí lo sentimos. We may not see God, but we can feel him. Un Dios que tiene oídos para cada uno de nosotros. He has ears for each and every one of us. Y entonces dice la Biblia, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. I will hear for you. Qué bueno es que Dios nos escucha. Amén. It is good that God listens Bueno to es que us. Dios nos escucha. Very good. Y recordemos que si Dios nos escucha, para Él no hay nada imposible. There is nothing impossible for him. Y muchas veces, aún orando mal, Dios nos responde. Even when we pray wrongly, he ¿De still veras? acts Aún us. orando mal. Porque aquel hombre que paró el sol, pues el sol, ¿verdad? Nada que ver. Pues. Sin embargo, dice que el sol se paró, se detuvo. Pero si es la tierra la que da vuelta, no el sol. Aún orando mal, respondió a esa oración. Even when we pray wrongly, he answered the prayer. Entonces nosotros tenemos que comprender que bueno es cuando Dios conoce las necesidades de cada uno. We have to understand that he knows the needs of
each and every one of us. La Biblia dice que Dios conoce todo de nosotros, The Bible says God knows everything about us, pero también es necesario que hablemos con Él. but we also must talk to Him. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, muchas veces pedían zapatos. When our children were small, they would ask for shoes, Nosotros sabíamos que tenían necesidad de zapatos, and we knew that they had the need for shoes. pero no es cierto que hasta que Él los pedía, se lo daban. But you gave the shoes to them, didn't you? Dios conoce todo de nosotros, God knows everything about you. pero también necesita que platiquemos con Él. We also need that we talk to Him. Bueno es platicar con Dios. It is good to talk with God. Hay un buen deseo de Dios para cada uno de nosotros en escucharnos. He loves to listen to us. Es el deseo de Dios, escucharnos. That is God's wish, to listen to us. Pero cuando no queremos hablar con Dios, But when we don't want to, hablamos con el mundo, we talk with the world, con los deseos de la carne. with the ¿No desires. sería mejor que Dios nos escuche hablando con Él? Wouldn't it be better if we talk with Y God? decirle, papá, te necesito. I need you. Tú sabes de mis debilidades. You know about my needs. Sabes que yo soy bien adicto a esto. You know I'm very addicted to this. Dios estará dispuesto a ayudar. He will be ready to help you. Cada uno debemos de tener confianza para tener una conversación con Dios. You must be confident enough to speak with God. Debemos de crear una confianza con Dios. Create confidence with God. Cuesta crear una confianza, It takes time, porque a veces nosotros no nos tenemos confianza en nosotros mismos. because sometimes we don't even Por nuestra forma de ser, for ourselves, nuestra forma de ver our way y nuestra forma de actuar. and our way of acting. Y decimos, ¿cómo Dios me va a escuchar si yo soy mal hijo? How is God not going to listen to me? Pero sí nos puede escuchar para corregirnos. Amén. But He does correct us. Algunos de mis hijos se les acercó a mí cuando hacen cosas malas. ¿Sabe qué voy yo? Los corrijo. O ya no con cincho ni con garrote, ¿verdad? Pero con palabras. Tomándonos un rico café. Que claro, ellos pagan, pero no yo. Pero nos sentamos. Imagínense Dios Imagine God teniendo confianza con nosotros. having trust in us. Y apartamos un lugar especial en casa y decir, papá, quiero hablar contigo. And keep a special place for Him to talk with Him. Yo en mi casa tengo un lugar donde hablo con Dios. I have a place in my house where I talk with Quizás es el menos indicado, pero ahí me gusta hablar con Dios. Maybe a less indicated place, but that's where I talk with Him. Y muchas veces me dice, ¿y por qué no ora aquí? Why don't you pray Yo here? digo, porque aquí no me da la gana. Because I don't want to do it here. Pero sí, oro en un lugar que yo he apartado para Dios. But I do pray in the area for God. Incluso muchas veces me han visitado mis hijos y ahí me encuentran. Papá está orando. Y ahí ora. A él le gusta orar al viejo. Pero tengo un lugar para hablar con Dios. I have a place for God to talk with. Y quizás en la casa de mis hijos también. Me he dado cuenta cuando los visito. En una casa hay un lugar donde tienen apartado para hablar con Dios. Also in my children's house, they have a place for God. Bien adecuado bien para hablar con Dios. Adequate for God. Así como hay un lugar para ver la tele, la TV, ¿por qué no apartar un lugar para hablar con Dios también? As we have a place for the TV, why Porque not para la for God? TV, bien bonita la ponemos, ¿no? Chula. Así como está acá, está en algunas de las casas de nosotros, porque en mi casa hay una también así. Pero démonos cuenta, But let's realize, también apartemos un lugar en nuestra casa para hablar con Dios. keep a place for God to talk. Hermano, no hay espacio en mi casa para hablar con Dios, aunque sea cuando va al baño a hablar con Dios. Ahí nadie lo va a molestar. Just go to the bathroom and talk with God if needed. Diga que está haciendo del 2, pero está hablando con el 1. ¿Sabe quién es el 1? Do you know who the number one is? En el principio era el verbo. The beginning. Dice que él es el alfa y el omega. El principio y el fin. The beginning and the end. Diga que está hablando con el 1, Just say it talking with the number one. porque no hay espacio.
because there is no space. Pero bueno es hablar con Dios. So it's good to talk with God. Cuando somos capaces de venir a Él en oración, nuestro Dios oirá nuestro clamor. When we come to Him in Por prayer, eso es He will hear importante us. hablar con Dios. That's why it's important to talk with Him. Decía nuestra hermana Martita de su esposo, es que yo me convertí gracias al cambio que has tenido. Dice. Porque Martita ha dicho muchas veces, yo tenía un carácter, pero un tigre que daba pachito a la par de ella. Pero cuando vio ese cambio, ¿quién lo hace? Who made that change? Lo hace Dios cuando platicamos con Él. God did. Lo hace Dios, hermanos. Si eso no lo hace un psicólogo. No, so Mire, no se enoje porque va a aparecer el corazón. A nosotros no nos importa aparecer el corazón, nos enojamos. we get angry. Hasta lo declaramos de mecha corta, ¿sí, verdad? Pero ¿quién puede cambiar nuestra vida? Es Dios a través de la oración. God can change our De life. esa comunión que tenemos para con Él. A union with God. Dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Great in Pero eso no se logra, hermanos, no platicando con Él. that is accomplished. through prayer. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender de papá. We need to learn from Him. De Él tenemos que aprender. A Dios lo encontramos en la oración. Amén. We need to find God in prayer. Ahí lo encontramos. That's where we find Him. Una mujer en El Salvador, A woman in the Salvador que es la abuela de mi hermano Kevin, who is my sister-in-law. ella se convierte a Cristo en cierta época. She converted to Christ. El esposo, tomador, metido siempre en el billar, nunca quería nada con Dios, Her husband did not talk with God. no le impedía ir a la casa de oración. But that didn't stop him from going to church. En nuestro país a las 9 se termina el culto, nos vamos a pie. In our country, prayer ends at 9. La situación es cuando ella llegaba a casa, When el she got home, esposo no le abría la puerta. her husband wouldn't open the door. Y ella tenía que dormir muchas veces allí, She had to sleep outside, sentada afuera. lying down. Pero esa mujer nunca cesó de hablar con Dios. But she never stopped talking Pasaron to los God. meses, After a few months, pasaron los años, a few years, y un buen día, ¿sabe qué le dijo ese hombre? and one day, Quiero ir con vos al culto. her husband said, I want to go with you to church. Y ese día que fue, se convirtió a Cristo. And that day, he converted to Christ. ¿Verdad que sí, bueno? ¿Sabe por qué fue? Do you know why? Por el poder de la oración. Because of the power of prayer. Porque siempre estuvo dispuesta a hablar con Dios. She was always willing to talk with God. Un hombre que la humillaba, A man that la humiliated her. denigraba, la dejaba durmiendo en la calle. A man who used to leave her outside. Y eso es real, ahí está hermano Kevin que va a dar testimonio. We have a testimony. Y ese hombre después, culto todos los días, hermanos. But now he attends church every Se day. convirtió en predicador. Turned to a preacher. Le cantaba a Dios, hasta el día de hoy le canta a Dios. Praises God. De buen nombre le llamamos el hermano Julián. Tamaño Julián. Unos brazos así. Ese hombre era terrible. He was a terrible man. Pero el poder de la oración lo hace todo. But the power of prayer does everything. Hasta el día de hoy se siguen congregando. ¿Sí? And we still, Hasta el día de hoy. until today, La hermana Paula y hermano Julio. Hasta el día de hoy. until this day. Eso no lo hace cualquier cosa. No one can do that. Lo hace cuando lo comunicamos con Dios. Only when you talk with God. Por eso es bueno orar. That's why it's Por good eso es to bueno hablar con Dios. talk with God. Tenemos a nuestro hermano acá, el hermano Luis Enrique. Nada con Dios. ¿Verdad, hermano Luis? Y ahí lo tengo de ejemplo. Viene a este lugar siendo católico, apostólico y romano. He Ahí comes está. to this Es el place testimonio de eso. despite being Catholic. Casado con mi hija. Married with my daughter.
Le hablábamos de Cristo. We talked to him about Una Christ. vez hicimos un culto en mi casa, me tocó predicar y ¿sabe qué le dijo a mi hija? Tu papá no deja de tirarme, ya no voy a venir. Está dando testimonio. Ya basta, aburre tirándome siempre. Tired of being, Nunca dejamos de orar por él. never stop praying for him. Tranquila, hija. Don't worry, Dios lo va a hacer. God will convert him. Dios lo va a hacer. He will. Y Dios lo hizo. Dios lo Amén. hizo. Gloria a Dios. Pero la gloria sea para Dios. Amén. Glory to God. Es el poder de la oración. The power of prayer. Hoy sabe qué está haciendo él, evangelizando a sus papás. Sí, ¿verdad? He now evangelizes his Hoy él parents. tiene el valor de grabarse en teléfono, comenzar a leer la Biblia y a reflexionar, y eso le manda a sus papás. He records himself reading the Bible and evangelizes his parents. ¿Pero por qué? But why? Por el poder de la oración. The power of Estoy prayer. tomando ejemplos. No me los han contado. Ahí está el testimonio de él y lo que hizo de qué. Eso es la oración. That is prayer. Por lo tanto, no nos cansemos de hablar con Dios. Therefore, do not get tired of Que a talking. su tiempo vamos a cosechar. Amén. Amén. And we will A su harvest. tiempo vamos a cosechar. Pero es que eso es lo que hace Dios. That is what God Pero does. ¿qué cuando no queremos hablar con Dios? What happens when we don't want to talk with ¿Qué God? resultados vamos a tener? What will happen? No van a haber resultados. No results. Todo va a ir mal, mal y mal. Everything will go worse. Cuando hablamos con Dios, Dios solucionará cualquier problema. God will solve everything. ¿Podría usted decirme, hermano, ¿y quiénes podemos orar? Who can pray? Porque muchos buscamos que nos oren. Many look to not pray. ¿Sí? Hermano, aquí vengo que me oren. Está bien. Y la Biblia dice que oremos unos por los otros. The Bible Y es says bíblico. we should pray for each other. Pero veamos más allá de eso. ¿Quiénes podemos orar? Who can pray? Podemos decir que solo los de intercesión podemos orar acá. Es mentira. Maybe only the intercession people, but that is a lie. Santiago capítulo 5, versos 17 y 18 nos dice quiénes podemos orar. Dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. James chapter 5, verses 17 to 18. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Este pasaje nos manifiesta que todos podemos orar. This tells us that we can all pray. Como quién era Elías, Who was Elijah? como cada uno de nosotros. Like everyone else. Dice la Biblia. That's what the Bible says. Tenía pasiones semejantes a las nuestras. He had similar passions to ours. Veamos qué pasiones tenemos nosotros. Look at what happened. No va a decir, ay hermano, yo estoy apasionada de la mujer del vecino. Eso no, hermano. Hablamos de pasiones, muchas veces nos enojamos. We may get angry, Entramos en duda. in doubt, Los desanimamos. unhappy. Elías no quería morirse. Ya no quería vivir. Elijah did not want to live anymore. Le agarró depresión. He became depressed. Le agarró depresión a Elías. Pasiones semejantes. De vez en cuando le agarraba una cólera santa. Aunque no haya, pero se ponía un poquito molesto. Se molestó con Dios. Le tuvo miedo a una mujer que lo quería matar. He was scared of a woman that wanted to Era kill him. miedoso como usted y como yo. He was scared like me and you. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the Bible say? Oró fervientemente. He prayed fervently. Oró fervientemente. Fervently. ¿Sabe qué? Ferviente con entusiasmo, With enthusiasm, con energía, energy, con valor, valor. que le estaba clamando al Dios que hizo los cielos y la tierra. He claimed to God who made heaven Y and que ese Dios respalda cuando hablamos con Él.
and He protects us when we talk with Him. Dice que oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. He prayed for no rain, and it didn't rain for 3 years. ¿Sabe qué hizo la oración? Cerró los cielos The prayer closed the skies, y no hubo lluvia. and it did not rain again. Y después dice que oró nuevamente y cayó lluvia. And then He prayed again, Y and la it tierra rained, produjo sus frutos. and the crops were produced. ¿Cómo lo logró? How did He do it? A través de la oración. Amén. Through prayer. Nosotros nos hace falta eso, orar fervientemente, We need to do con it, alegría, to pray fervently, con gozo, with joy, que nuestras oraciones están siendo oídas en el reino de los that cielos. they are being heard by God, Y de allá vendrá nuestro socorro, como decía el salmista. and help will come from the ¿De heavens. dónde vendrá mi socorro? Where is my help? Mi socorro viene del cielo. It comes from heaven. Entonces, hermanos, usted no se preocupe porque su oración el día de hoy no ha sido cumplida. So don't worry if your prayer has not been. Mañana Dios tiene su respuesta. Mañana Dios trae su respuesta. God will answer you tomorrow. Porque Él es fiel a su palabra. He is loyal to His word. Hoy en día tenemos restricciones, no tenemos restricciones para orar. We do not have restrictions to pray. A nadie se le restringe orar. No one is restricted from praying. No hay una ley que nos impida orar. There is no law that stops us from praying. A Daniel le pusieron una ley, Daniel was, pero aún así no cumplió esa ley, aunque era una ley de un rey. and however, he did not follow the Porque law. muchos dicen, no, la ley de los hombres hay que respetarlas. Ese hombre no la respetó porque iba en contra de quién, en contra de lo que él creía. He did not respect the laws that went against God. Agravaba los reglamentos de Dios. He followed God's Por lo tanto, si hay laws. una ley que agrava los reglamentos de Dios, hermanos, tranquilo. Porque tenemos, ya hay jurisprudencia de todo eso, de que este hombre dijo no. Porque nosotros somos cristianos Because we are Christians. y nadie los va a doblegar. No one is going Okay. to tell us. Obedezcamos antes a los hombres y después a Dios. Primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Amén. We praise God over men. Y si hay una ley que no concuerda, pues y nos toca que los decapiten, gloria a Dios, hermano. If there's a God, if there's a Gloria a law Dios. that bans that, then we Pero fight aquellos against it. prefirieron ir al horno de fuego antes que inclinarse a las leyes de aquellos. They prefer to praise God instead of Y eso that. tenemos que tener claro nosotros. We have to be clear of that. Se quemaron los que tiraron al horno de fuego. ¿Verdad que no se quemaron? Amén. They Se will- comieron los leones a Daniel. ¿Verdad que no se lo comieron? ¿Por qué? Porque delante de Dios ellos no habían hecho nada malo. Amén. They didn't do anything wrong. Por eso tranquilos. That's why be calm. Tranquilos, habrán leyes que lo van a tratar de sujetar, pero si delante de Dios estamos justos, Dios nos va a cuidar. God will look after Y al us. final todo el mundo va a seguir, adoremos al Dios de esos aleluya. And we will pray. Adoremos a ese Dios que ellos adoran, porque miren cómo lo respalda. They will follow them. Pero ¿qué si los doblegamos a eso? ¿Van a creer en el Dios de nosotros? No me lo van a creer. ¿Cómo? Entonces clamemos a Dios con ferviente, con alegría. Pray to God. Si creemos que hay un Dios, ¿qué nos impide hablar con Él? If we believe there's a God, why do we not talk to Him? Nadie nos impide. No one is stopping us. Porque usted con ese Dios podemos hablar donde quiera que estemos. Because we can talk with Him wherever we Nos want. vamos a un parque, agarramos un puñado de nieve, los disfrutamos un ice cream y mire, y hablamos con Él. Gracias, Señor. Porque hoy no tengo necesidad de ir allí a la sorbetería y aquí tengo mi ice cream. Y ahí hablamos con Dios. Dios allí nos va a estar escuchando. God will be there to hear you everywhere. Porque Dios es bueno. Because He is good. Porque para siempre son y serán sus misericordias. He will always be forgiving. Pero hablemos con Dios. Let's talk with God. Tenemos a Elías, aún con sus imperfecciones, clamó a Dios y los cielos se cerraron. The heavens were closed. Con sus imperfecciones, porque no era perfecto. Even due to His imperfections. Nosotros no busquemos hombres perfectos. We don't look for perfect Aquí en la men. tierra no hay hombres perfectos. There is no perfect Perfecto man. solo Dios. Only God is perfect. Yo tengo más defectos que ustedes. I have more defects than you. El único perfecto es Dios.
the only Pero perfect. Elías, aún con sus imperfecciones, clamó a Dios y cerró los cielos. Amén. Elias still prayed and he was answered. Eso hizo. ¿Pero por qué? Por la comunicación a través de la oración. Because of his prayer. Entonces, no nos sintamos menos de menos o los más pecadores para hablar con Dios. Sintámonos libres, hermanos. Amén. So don't feel you're not Y worthy. digámoslo, Señor, aún con mis imperfecciones, aquí vengo a buscarte, papá. We can still talk to him Necesito que me ayudes. to help us. Mira que esto ya no lo soporto. I need help Toma el control. to take control. Hazme el milagro. Give me a miracle. ¿Usted cree que Dios no lo va a decir? Lo va a hacer. God will. ¿Por qué? Porque dedicamos el tiempo a hablar con Dios. Amén. Because we talk Por to eso Él God. lo va a hacer. That's why he will do it. ¿Qué nos impide el derecho para orar? What stops us from praying? Nadie nos puede impedir el derecho de orar. No one can stop us from praying ¿Sabe por qué? Porque tenemos una voz libre. Amén. because we have a free Y voice. si no puede orar así con la voz, con la mente podemos orar y Dios va a expulsar la And oración de if su you can't use your mente. voice, use your brain. Por lo tanto, nada nos puede impedir el derecho de orar. Nothing can stop us from praying. Con esto quiero decir, hermanos, que todos podemos orar, I want to según lo que say estamos viendo, we can all pray para que los enfrasquemos en la oración, en ese sentir que cada día debemos de tener. ¿Sabe usted que la oración liberta? Do you know that prayer frees us? La oración da libertad, It gives us freedom porque Dios escucha, because he hears us, porque Dios es bueno. because he is good. Pero ¿qué cuando no oramos But what happens y when queremos buenos resultados? we want good results? No van a llegar los buenos resultados, There will be none porque estamos faltos de comunicación con Dios. Amén. because we have not Estamos communicated. faltos de comunicación. We need to communicate with him. ¿Queremos buenos resultados? Metamos en la oración, en hablar con Dios. If we want good results, pray to God. Nosotros acá, ¿sabe por qué estamos acá? Porque todos somos productos de la oración. What products? Sin oración no hay resultados. Gracias a Dios, en este lugar hay gente de oración. Hay gente de oración. There's people of prayer Que se in this mete a place orar who prays por las almas, por el avivamiento, que esto se siga prosperando. for everything. Hermanos, esto no lo hace así que hay gente que no ora, no. Es porque hay gente de oración en este lugar y le felicito en el nombre de Jesús. There's faithful people in this place. Premios grandes tienen ustedes, You will be rewarded porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos como sus hijos. because he sees everything that we do. Ve que no estamos dispuestos a depender del hombre, sino a depender del Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? He sees that we don't depend on man, but Hace on him. maravillas. He Y does. por eso estamos como estamos, That's why we are how we are. porque los estamos acostumbrando a depender de Dios, amén. Because we rely on God. Solo estamos acostumbrados a depender de We Dios. rely on God. Entonces, la oración liberta. So prayer frees us. Marcos capítulo 9, verso 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mark chapter 29, verse 29. He replied, this kind can come out only by prayer. Aquí Jesús les dice esto porque sus discípulos le llevaron a una persona He said this because his disciples took him y no to pasó nada. and nothing happened. Los discípulos siempre fueron recriminados por Jesús. The disciples were always told off by Jesus. Muchas veces le recriminó Jesús. Many times. Les decía, vamos a la montaña, vamos a orar. He would say, let's go to the mountain to pray. Y sabes que ellos en vez de orar se ponían a dormir. And instead of praying, they would sleep. Iban a dormir, ¿no? Y Dios llegaba. Levántense. Wake up. ¿No han podido orar una hora conmigo? Una hora. Could you not pray an hour with me? 1 hour? Es lo mínimo que dijo Jesús. That's the Porque minimum. fueron palabras de él. His words. No son palabras mías. They're not my words. Una hora. 1 hour. Hermano, es lo mínimo que habla. It's a minimum we can do. Vamos a orar. Let's pray. Y aquí cuando sucede esto, que no pasa nada, habla y no pasa nada. Digo, este género no sale sin oración. Ayuno. Digo primero
oración. No les gusta orar mucho. They don't like to pray. Y querían ver milagros. They want to finish. Si no podía pasar aquí nosotros. We can do that. Porque verdaderamente Dios lo puede hacer todo. Incluso nosotros, sin orar, Dios puede hacer cosas. God can do everything. Sin orar, Dios puede hacer las cosas. Without prayer, He can still do things. De veras, se lo puede hacer sin orar. He can. Without prayer. Pero hay como reglamentos que no podemos violar nosotros. But there are regulations we can't break. Entonces dice aquí la Biblia, The y les Bible digo, says este género con nada puede salir. this gender cannot come up with anything. No existe otra fórmula. There is not another formula that exists. No existe otra estrategia para poderlo sacar. Another strategy that works. No es de tirar sal, de untarse la mano con aceite, nada de eso funciona. Not to rub oil on your hands. None of that works. Porque yo puedo untarme la mano con aceite y no orar nada. No va a pasar ese frío, no pasa nada. Because I can cover my hands with oil and pray, and nothing will Debemos de happen. tener una vida de oración. We must have a life of prayer. Lo dijo Jesús. That's what Jesus said. Sino con oración y ayuno. But with prayer and fasting. Por lo tanto es importante que todos nos acostumbremos a orar. That's why we all must No pray. solo cuando llevamos nuestros sagrados alimentos, sino orar, hermano. No podemos ver resultados sobrenaturales si no tenemos disposición para orar. We can't see results if we don't pray. Cuando hablamos de resultados sobrenaturales es milagros. When we talk about results, we talk about miracles. Que de repente un hermano no tenía un ojo y le salió el ojo que no tenía. Maybe someone didn't have an eye, and the eye appears. Sobrenatural. It's open, supernatural. Como que lo que le diagnosticaron a Abba, que tenía, se ora y sale sano. Son milagros sobrenaturales. Supernatural miracles. El dolor de un padre se hace que se quebrante, pues, y que comience a orar. The father's pain makes him Se mete en ayuno y en oración with fasting and prayer. porque quiere tener un buen resultado. Because he wanted a good result. Entonces, no podemos tener buenos resultados si no nos disponemos a orar. So we can't have good results if we don't pray. Y la vida es así. And life is like that. No podemos aspirar a tener un buen trabajo si no buscamos, We can't have a good job if we don't look for it. no los capacitamos. We don't prepare ourselves. Eso no se puede. We can't do that. Algunas cosas no llegan así por así. Some things don't happen like that. No podemos querer tener buenos hijos si no los corregimos. We ¿Sí o don't no? have good children if we don't correct them. Vea cómo es el resultado. Look at the results. No podemos tener buenos hijos si no los corregimos. We can't if we don't correct them. Entonces, todo conlleva a una acción de nosotros. So it all adds to an Lo action. sobrenatural se va a mover cuando nosotros tengamos una vida de oración. The supernatural will happen when we have a life of prayer. Si oramos, podemos experimentar como personas influenciadas, son libres. People influenced by God are free. Ya ha pasado aquí en este lugar. It's happened in this Y place. usted se ha dado cuenta You have realized que han pasado cosas. things have happened. Como si personas han sido libres. Dice, me siento libre. People have been freed. Ya no se le ve la cara de amargura, de tristeza, una libertad maravillosa. Pero eso ¿quién lo hace? La oración. But God does that. Porque la oración tiene poder. Because prayer has power. Porque Dios se manifiesta a través de la oración. He manifests himself through prayer. La oración y el ayuno es alimento espiritual necesario para nosotros. ¿Saben? Prayer and fasting is spiritual food. Eso es necesario. It's necessary. No se trata de aguantar hambre, sino de hacerlo con un propósito. It's not about being hungry, it's about doing it with a purpose. Yo estoy ayunando, hermano, pero viendo una serie allí de la golfa. ¿Va? No, así no funciona. Así no funciona. Eso no es ayuno. Ahí está aguantando hambre.
hermano, me voy a meter en ayuno y viendo el partido de fútbol Barcelona-Real Madrid. No, allí está aguantando hambre. Orar, ayunar, los apartamos para Dios. Prayer and fasting is for God only. Eso es apartarse para Dios. God. ¿Tengo que ir a una montaña? No, enciérrese en su cuarto, hermanos, tranquilo. I don't need to go to a mountain. I can do it in my room. Póngale un rótulo, ¿verdad? Cerrado por 12 horas. Close for 12 hours. Orando allí, tranquilo. Praying. Se puede hacer en casa. Si oramos, tenemos la oportunidad de recibir. If we pray, we can receive. Orar es hablar. Prayer Con is Dios. talking with God. Si oramos, tenemos la oportunidad de recibir. If we pray, we can receive. Muchas cosas que nosotros hemos tenido, lo hemos hecho a través de la oración. Many things we have En lo received personal. is through prayer. En mi país yo trabajaba, a veces me iba a las 4 de la mañana, In my country, I would regresaba a las 9:30 de la noche, return at 9 o'clock at del night, lunes a viernes. Monday to Friday. Tired. Cierta vez pasando por un lugar cerca de donde nosotros vivíamos, le dije a Dios, aquí quiero trabajar. I told God I want to work there. El día domingo veo el periódico, veo un anuncio, That Sunday, I saw an announcement on the. tenía preparado mi currículum y digo, voy a ir a dejarlo. I had my curriculum prepared. I went and I left. Fue un día sábado que yo dije eso. It was a Sunday that El happened. lunes llego a mi trabajo que tenía, I arrived Monday at my job. abro el periódico, estaba el anuncio, pido permiso en el trabajo. I opened my paper and see it. No me declaré enfermo, le digo, necesito que me dé permiso. I needed permission to read. Llevo mi currículum y voy a la entrevista. Era el lugar donde el día sábado he dicho, aquí quiero trabajar. I went to the interview where I wanted Y le to pedí a work, Dios, Señor, por favor, no quiero llegar más noche a mi casa. and I asked God, I don't want to work Me there. hacen la entrevista, hermanos, They interviewed me y me dan el trabajo. and they gave me the job, Un sueldo mayor, a better pay, con derecho a comida. rights. Entraba a las 8 y salía a las 4 de la tarde. I arrived at 8 and left at 4 o'clock. ¿Qué significa eso? Que Dios escuchó mi clamor. That means God heard my prayer, Porque para Dios no hay nada imposible. because there is nothing impossible for God. Eso es lo que puede hacer Dios. That's what God can do. Entonces, si oramos, tenemos la oportunidad de recibir, amén. So if we pray, we can receive. Pero cuando no oramos, ¿qué vamos a recibir? But when we don't pray, what are we going to receive? Yo quiero que mi hijo se convierta. I want my No child to dedico una be oración para su hijo. and didn't even pray Ora for por a el child. gato que no deja de morir, Por por el el gato. perro que bota bastantes pelaje, For a dog, pero por su hijo no está but not orando. for a child. ¿Pero qué si oramos por ellos? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. God can heal a child. Y clamarle a Dios, y como dije que Elías oró fervientemente, amén. And we must do it fervently, Con alegría, con gozo. with happiness and joy. Decía mi hermano Jorge que le siente bien feliz por su hijo. My brother Jorge, Este hombre se ponía a llorar por su hijo. Señor, por favor, lo quiero ver. Y se ve así, que como que no llora, pero lloró igual que mí. he would cry when he prayed. Por favor, Señor. Please. Y dice, estoy alegre porque mi hijo volvió a casa. Gloria a Dios. And now he is happy because his son returned home. Porque un día dijo, papá, quiero ir con usted ahí. And he said, Dad, I want to live with you. Y después le dice, papá, ¿cree que puedo quedarme en esa casa? And then he said, Dad, can I stay? No le digo, porque esta casa aquí yo con Jehová. No, en la casa de oración, le dijo. Ay, sí, le dijo. Amén. Ahí sí. ¿Pero por qué? Porque hay un clamor. Because we cling to God. Porque hay una plática con Dios. There is communication with God. Que tenemos una necesidad que nosotros no podemos llenar. We have a need we can't fill. Pero si vamos a Él lo va a hacer, amén. But if we go to Him, He will fill it. Últimamente, mejor que me dijo, hermano, pastor, podríamos hacer esto. Dios lo va a hacer, hermano. Sí le dije, ¿verdad? God will do it. Usted y yo no tenemos que decir nada. Dios lo va a hacer. Me and you don't need Y it. sabe que Dios lo hizo, hermano. God did.
God does Dios lo that, hizo and He did, porque Dios escucha el clamor. because He hears His prayer. Parecen cosas insignificantes que nosotros las podíamos hacer, It can look insignificant, and we pero can cuando even do. nosotros la queremos hacer por nuestra propia fuerza, dañamos, When we do it by ourselves, we can herimos, damage it, ofendemos. offend. Pero cuando vamos a Dios, Él lo hace. But when we give it to God, He does it, Él lo hace. and He does it. Eso es importante. Entonces, si oramos, podemos recibir. So if we pray, we can receive. Mateo 21, 21, 22 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Matthew chapter 21, verses 21 and 22. Jesus replied, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. Verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, recibiréis. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Esto es lo que dice la palabra de Dios. This is what the word of God Por says. eso, si oramos, tenemos la oportunidad de recibir. That's why if we pray, we can receive. Lo dijo Jesús. That's what God said. Y todo lo que pidieres en oración. And everything that we ask. No es reclamo, como digo ayer mi hijo, que uno le reclaman a Dios. No, en oración, una plática tranquila. Porque si nos enojamos con Dios, ¿quién cree que gana? Because if we get angry with God, who do you think will win? Gana Dios. God wins. Gana Dios, hermano. ¿Cómo va a estar peleando con nosotros con Dios? How are you going to fight with God? Señor, yo te exijo. Oh, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Who are we to... ¿Cuándo ha visto usted que el hijo le exige al tata? ¿Cuándo? When have you seen a son to fight his... No puede hacerlo, no puede hacerlo. You cannot do it. Es falta de respeto. Needs respect. Pero eso nosotros no podemos. That's what Señor, we can. no. Por favor. Por favor, Señor, ten misericordia. Aquí dice la Biblia. Y todo lo que pidieras en oración, creyéndolo, es platicando con Dios. The Bible says everything you ask for in prayer, you will receive. Señor, quiero tener una buena plática contigo. God, I want to talk with you. Llevo 10 años de estar en este país y no veo los papeles, papá. I've been here for 10 years now. ¿Qué si me haces el favor y que los pones en las manos del que le firma y que este mes lo firma? I wonder if you could give them to me this Puedo month. decir, Señor, sí, ya estás hablando bien. And God Pero says, sí, mañana lo voy a poner. I will give Y them a los to 3 días you. le llega. And 3 days they arrive. Porque Dios es bueno. Because God is good. Dice que todo lo que pide en oración, en esa plática. Yo en pláticas, hermanos, mucha gente ha permitido que Dios los bendiga a puras pláticas. People have allowed me to cure them through prayer. Puras pláticas. Imagínense, o sea, si somos nosotros los hombres, ¿cómo nos será Dios cuando platicamos con Él? Imagine what will happen if we... Dios es más que bueno. God is more than good. Es necesario que confiadamente nos acerquemos a Dios en clamor. Es We must necesario. get close to God in prayer. Porque ¿a quién le interesa más? ¿A Dios que hablemos con Él o a nosotros? A nosotros, amén. It's bad for us. Si nosotros somos los interesados, We porque Él must sigue siendo interest. Dios. Y nosotros tenemos cientos de necesidades. We have hundreds of Una buena needs. salud, un buen trabajo, una buena familia. Family. ¿Qué nos necesitamos nosotros? We need many. Dios cree que necesita eso. You think God No. needs that? No, Nosotros sí. we do. Entonces, pero nosotros tenemos que venir a Dios. We must get close to God. Recuerdo hace más de un año cuando mi hermano Jaime iba a pasar su proceso de operación, vino al culto, hubo una manifestación espiritual y dice el hermano Jaime, todo lo que pasó en ese día era directamente para mí. ¿Pero por qué? Que al Señor quiero una respuesta.
God, I want an answer. Que alguien me hable. I want an answer, that someone answers to me. A mi hijo Luis Alejandro le pasó eso. That Papá, happened to my son. ¿usted cree que puedo hacer esto o no? Dad, do you think I can do this or not? Pidámosle a Dios, hijo. Let's ask God. Pidámosle a Dios. Ask Him. Y era por su trabajo que tenía. It was for his job. Y por ese trabajo fue muy criticado. Very criticized job. Pero le digo, Señor, tú sabes que necesito el trabajo. Gano bien ahí. But Todos los meses. Ahí van los para mi cuenta. Gano, me pagan bien. Pero hay tanta crítica de hermanos y de gente que no es hermano. Dicen, el hijo del pastor está trabajando. Y le clamamos a Dios. Dios nunca le habló a él directamente. Pero cierto día le dijo a Dios, papá, que alguien me diga directamente que tengo que hacer. someone tell me what to do. Y una vez sale de acá del culto, Once he left the church, venía otro de sus hermanos. Venía, one of his brothers was walking down. como de que el hermano Henry lo vio. And how Henry said, ¿Cómo le dijo? Salite de Jasón. Salite de esa Sodoma, le dijo. Y se fue de paso. Y él dice, ¿me puedo llorar? Gracias, papá. thank you, Dad. Ese día renunció. That day he quit. Así como lo vi. That's how. Con necesidad de tener esa plata. Porque él le pagaba bien. Pero viene Susana sin saber lo que le había dicho a Dios. Que alguien lo señalara y le dijera algo para salirse. He just Y needed. Susana le dice directamente así: salite de esa Sodoma. Y se fue riendo. Solo eso le dije y pasó de largo. He needed a sign from Y God. dije, gracias, Señor. Said, Nunca "Thank you, vi que God." mi hermana me dijera eso, pero a través de ella tú hablaste. Y me habla, papá, fíjate que esto pasó. ¿Y usted qué dice? Es la palabra que estaba buscando. Salite, le dije. ¿Usted lo cree? ¿Y quién me va a mantener? Dios te va a suplir. God, Y hasta el día de hoy Dios le sigue supliendo. God will sustain you. Y Él hace su horario para trabajar hasta el día de hoy. ¿Sí o no? And that's what happens to us Hasta el día de hoy. until this day. Pero ¿cómo sucedió? Hablando con Dios. All thanks to God for talking with me. Porque a mí en lo personal, sabe hermanos, cómo me han dicho en los trabajos. Que Just por listen. I've been called. hacer como el mono. Do El like mono no se suelta de una rama, sino está agarrado de la otra. Y él no estaba agarrado de ninguna otra y se soltó. you let go. Pero es Dios soberano. But God is great. Entonces, todo el que pide va a recibir. So Todo lo he que asks, pide en oración, creyéndolo, recibiréis. you will receive everything. Eso hace Dios. That's what God does. Por eso es necesario que confiadamente nos acerquemos a Dios con clamor. That's why we must get close to God. Dios, que es buen Padre, estará atento a nuestro clamor. As a good father, he will always listen to us. Los que piden tienen la oportunidad de recibir. ¿Amén? Those who ask will receive. Sí, los que piden tienen la oportunidad de recibir. Los que no, ¿cómo van a recibir y no piden? Those that don't won't receive. Por eso todos tenemos necesidad de recibir. That's why we must all receive. Pero muchas veces no pedimos. But many times we Y si don't pedimos, mal. ask. And La if we Biblia, ask, la Biblia dice que para los deleites de nuestra carne, así no puede funcionar. cannot ask for impure desires. Señor, yo quiero un buen carro, pero para pantallar a mis hermanos. No, hombre, eso así no funciona. Así no funciona. No, tranquilo. Dios bendiga a todos los que tienen carro. Dios los bendiga. A los que van a tener un avión privado, Dios les bendiga, hermanos. God bless everyone. A los que van a tener un yate, Those who ya te have fuiste, ¿verdad? Dios los bendiga. Pero Dios es bueno. God is good. Y tenemos que clamar a ese Dios grande y poderoso. We have to clamor to Him. Muchas veces pasamos preocupados de todo menos de orar. Many times we are worried about everything but prayer. Y sabe qué dice la Biblia, y quiero terminar con este versículo. And the Bible Que says, nos preocupemos por orar. be worried Amen. about prayer. Amen.
Pero los afanamos en esto, ¿verdad? En que la cocina quede limpia, en que la red esté llena, en que la cama esté ordenada, aquí tiene que estar ordenada. Los afanamos por todo, ¿verdad? Worried about everything. Pero ¿sabe qué manda la Biblia? But the Bible says, Que nos afanemos para orar. be worried about prayer. Ya viene bien, yo voy a ir a orar. Santa Rama la vasalla. Hablando, ya viene, vamos a orar. Ya viene el viernes, vamos a caer en la casa. O no, a ver. No, dice que los afanemos en eso. Los afanamos. En la ropa, en la comida, en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir, en lucir ese lindo peinado, esos lindos tintes, ¿verdad? Pero en orar, ¿qué? But we don't worry about prayer. Y la Biblia solo da testimonio de eso. The Bible's Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estáis afanosos. Dice la Biblia. Por nada estáis afanosos. don't be worried about anything. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso dice la Biblia. ¿Lo hacemos? Amén. Dice la Biblia, claro. Dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Don't be worried, your petitions will be heard by God. En toda oración In every prayer. y ruego And I ask con acción de gracias. with grace. Dice oración y ruego. ¿Qué rogar? Una y otra, ese es rogar. Prayer and repetition. Está bien que nosotros digamos, yo no le ruego a ningún hombre de la tierra. Está bien que diga eso, pero no para con Dios. A Dios dice, ruego. Rogarle a Dios. Plead to God. Decirle lo mismo cada día. Say Señor, the esto me same está thing. agobiando. Señor, necesito esto. God, I need this. Tú sabes que me está doliendo en el corazón. You know my heart is hurt. Ya no quiero estar metido en esto, I Señor. don't want to be in this anymore. Quiero que tú me toques, I want you to me touch me. ayudes, Help. supla mi necesidad, Lord, toques a mi hijo, a mi hija. heal my child. Abre las puertas de los cielos, Señor. Open the heavens. Permite esa llave. No encuentro el camino y quiero que abras el camino. I want you to show me the path. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Con oración y ruego. With prayer and repetition. Este mes es un buen mes para rogarle a Dios por todo lo que necesitamos, hermanos amigos. This is a good month to pray to God. Necesitamos que nuestra familia conozca a Cristo. Roguémosle a Él que se le presente. We need that family to find Christ. Que conozcan de Dios, roguémosle a Él. To learn about God. Pray to Usted tiene una linda boca, una buena voz para decirle, papá, por favor, tócame. Háblale al corazón. Yo le hablo y le hablo, pero no funciona. Pero si tú te presentas a Él, ese hombre o esa mujer va a ser tocada por tu gracia, por tu amor, por tu If you favor, pray for that por person, tu they will be misericordia. healed by God. Dios tiene toda la facultad para hacerlo. God has the powers to do that. Si hoy estamos acá, hermanos, pongámonos en pie y oremos por nuestras familias. Pidámosle a Dios que Dios nos toque. We must ask God to touch us, Que vengamos al conocimiento de la verdad. to find the truth. Ese conocimiento se llama Cristo Jesús. That truth is called Jesus Christ. Dice que Él es la verdad y la vida. That He is the truth and Y life. que solo por Él podemos venir al Padre. And because of Him we can Padre reach buen Dios, glorifícate. Father, bless us. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios. There is nothing impossible for you. Queremos orar por la vida de nuestros seres queridos, I want to pray for our loved ones, nuestros hijos, our children, nuestros nietos, our grandchildren, amigos, friends, esposo, husband, esposa. our wives. Tócale, Dios. Touch them, God. Revélate a
ellos. Reveal to them. Permite que tu espíritu pueda llenarlos. Let that spirit fill them Que tu espíritu, Señor, pueda obrar. and to work in them. Seas tú abriendo su mente, su corazón, May you open their soul and their para que puedan tener un encuentro contigo, Dios. so they can find you. Sabemos que para ti no hay nada difícil. There is nothing hard for you. Toca a ese hombre, Señor, soberbio. Find that man. Cambia su mente, su corazón. Change his mind and his heart. Haz una obra grande en él Do a great y miracle in permite him. que pueda conocerte. Allow him to know Te you. suplicamos en el nombre de Jesús. I ask this in the name of Jesus Padre Christ. bueno, permite que esta casa de oración sea llena de más familias. Allow this place to be filled with more families. Que todos vengan al conocimiento de tu verdad. That they may find you and your truth. Si vienen enfermos, Señor, que vayan sanos. If they're sick, that they may be healed. Los que vienen afligidos, Señor, que se vayan alegres. Those afflicted may be happy. Los que vienen enojados, se vayan contentos, Dios. Those angry may be happy. Los que necesitan un milagro, Those who need a miracle, ese milagro suceda en esta época, Señor. that the miracle may happen. Los que necesitan que ese pariente vuelva a casa, Those who need that parent to come, hazte propicio a ese clamor, Dios amado, en el nombre de Jesús. hear their prayer.